gastronómico con la auténtica cocina mexicana en Francia, específicamente el sello, para valorar la cocina mexicana. Hasta el día de hoy, 17 restaurantes mexicanos establecidos en Francia han obtenido el sello. Y la tercera unidad de negocios es el desarrollo sociocultural, en específico la Semana de México en Francia, para apoyar el patrimonio en cuanto a diseño, moda, arte, creación. Los invitamos a ser parte de la Cámara y a participar en todos los clústeres para apoyar al desarrollo del ecosistema de México. Me permito presentarles a mi colega Ivette Ruiz, quien nos hablará de la ventanilla de asesoría financiera y de un programa especial. Les comento que el 3 de noviembre la Cámara Económica firmó un convenio con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, precisamente para dar creación a la ventanilla de asesoría financiera. Adelante, Ivette, si nos quieres comentar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por permitirme presentar las actividades de la ventanilla el día de hoy. No voy a extenderme mucho porque no quiero tampoco quitarle mucho tiempo a la presentación de Salomé, pero creo que es importante que sepan que existe este servicio para todos los mexicanos que están en Francia. El objetivo es asesorarlos en todos sus trámites financieros, ya sea que necesiten un préstamo, que necesiten abrir una cuenta de banco, cuando llegan a Francia, que necesitan consejo de cómo invertir también su dinero. Entonces, esto consideramos que era una necesidad que existía dentro de la comunidad de mexicanos. Entonces, ahora está disponible. Tenemos una oficina que está ubicada en el Consulado de París. Bueno, por el momento, por la situación sanitaria, la oficina está cerrada, pero yo estoy disponible por mail. Entonces, más adelante verán en la presentación el mail para que lo anoten y lo tengan presente. También la ventanilla tiene como objetivo guardar este lazo con México, porque también a veces no sabemos cómo enviar dinero de la manera más eficaz para nuestros familiares en México, o quizá trabajaron en México y dejaron el Afore y ahora ya no saben qué fue con el Afore, qué fue con su cuenta del IMSS, todo eso. Entonces, para ayudarlos en todos esos trámites y que puedan tener conservar este lazo con México, quizá también tengan el proyecto de regresar a México, como comprar un bien allá. Entonces, bueno, todos estos asuntos financieros los pueden, estamos aquí para asesorarlos y pues tómenlo en cuenta. Y el otro tema que yo quería tratar con ustedes es que tenemos el programa consular de emprendimiento para mujeres mexicanas que va a durar del mes de marzo al mes de junio. Es un programa que se lanzó ya hace un par de años en Estados Unidos, pero esta es la primera vez que lo vamos a proponer en Francia. Y es un programa súper interesante que se lleva en línea, en español, entonces es muy accesible y se realiza en colaboración con la Universidad de Thunderbird de Phoenix y consta en dos partes. La primera parte va a ser una formación en línea con un programa que se llama Dream Builder, que está creado por la Universidad de Phoenix, en donde las participantes van a adquirir todo un bagaje, todo un conocimiento para poder lanzar su empresa, pero para eso necesitamos que ya tengan la idea de la empresa, o bien que ya tengan su empresa, pero que tengan un proyecto de crecimiento. Entonces, por eso sí es importante, porque para poder ayudarlas necesitamos que ya en su mente ya hayan tenido un cierto maduración de la idea para que podamos darles el empujón que necesitan. Entonces, el objetivo de Dream Builder, perdón, por mi inglés, es que al final cuenten con un plan de negocios que ya esté completamente adaptado a su proyecto y que les permita después buscar un financiamiento. Porque queremos que no nada más que se quede en proyecto, sino que su negocio se haga realidad. Entonces, no se trata de nada más tomar clases
y bueno, ya terminé, ya me voy, sino que queremos realmente que sea un acompañamiento para que la empresa vea el día. Entonces, la fecha para límite para postular es el 8 de febrero. Necesitamos que escriban una carta de motivación en donde expliquen bien su proyecto y necesitamos también su compromiso de terminar la formación. O sea que cuando postulen las interesadas, realmente tienen que considerar el tiempo que puede, porque sí se necesita invertir tiempo. Entonces eso es algo a tomar en consideración. Para que lo tomen en cuenta, porque tenemos que bueno, les vamos a dar seguimiento, vamos a tener reuniones semanales para tratar los temas que incluye el programa Dream Builder. Y al final, ustedes van a tener un certificado de la Universidad de Thunderbird avalando que cruzaron este programa. Y la segunda etapa será una etapa de mentoría, en donde ustedes ya con respecto a su proyecto, les vamos a buscar las personas adecuadas para que les puedan dar consejo y acompañarlas hasta el final del proyecto. Entonces, bueno, es súper interesante, la verdad es una muy buena oportunidad. El cupo es limitado porque pues como nosotros somos un grupo de trabajo reducido, pues tampoco tenemos capacidad de acompañar desgraciadamente por el momento no es posible, pero esperamos que después podamos Sobre recibir más todo, becas. perdón que interrumpa, sobre todo que la Universidad de Thunderbird solicita que se cumpla realmente el programa, que la que Sí. empieza el programa lo debe de terminar, por eso nos han solicitado empezar con un número pequeño, no vamos a empezar con 30 participantes, vamos a empezar con un número pequeño para que se les vaya dando el acompañamiento. Exactamente. Entonces, bueno, no me voy a alargar más con este tema, pero quedo a su disposición para responder cualquier duda. Las que quieran consultar las modalidades de inscripción, todo está disponible ya, está posteado en las redes sociales de la embajada y más adelante yo también voy a postear todo en nuestras redes sociales de la Cámara, en Facebook y en Instagram. Ahí van a encontrar toda la información de la convocatoria, pero siéntanse libres de enviarme un email al bafpar@sregov.mx. Bueno, después Geraldina lo va a poner en la pantalla. Y sí, con confianza pueden hacerme todas sus dudas para que estén listas el 8 de febrero y que me puedan enviar y que nos puedan hacer llegar sus candidaturas. Muchas gracias por su atención y bueno, gracias Salomé por haberme permitido presentar este tema y robarte este tiempo. Gracias. Muchas gracias, Ivette, por tu presentación para el apoyo a estos programas de la ventanilla y de emprendimiento para mujeres. Me permito presentar a nuestra conferenciante del día de hoy, la invitada Salomé Chávez. Salomé, me permito hablar de ti. Tienes un currículum muy interesante y quiero compartirlo con las participantes. Salomé realizó estudios de Administración, Logística y Negocios Internacionales en universidades en México y en Francia. En México, en la Universidad Panamericana, en Aguascalientes. Después se especializa en compras y logística internacional en el TEC de Monterrey, Campus Aguascalientes. Y toma un curso de especialización en gestión y logística internacional en el IPADE en Guadalajara. Continúa su formación en Francia con programas en Green Logistics en el HEC de París, el Executive Program for Global Management en el INSEAD de Fontainebleau y un máster en aduanas y transporte internacional y logística internacional en la Universidad de París, Sorbonne. Cuenta con un MBA también en gestión de proyectos internacionales del ISC París. Fue directora de Supply Chain en la empresa Alstom Transportes y responsable de Supply Chain en la empresa Valeo en México y en Francia. Actualmente es consultora de recursos humanos en integración profesional, combinada con una sólida formación de gestión de carrera y coaching. Ha dado especial atención al ser humano como elemento esencial para el desarrollo de la empresa y de la sociedad en general. Y desde el 2018, ella es consultora en coach de recursos humanos e integración profesional, especializado en los perfiles de graduados extranjeros con su empresa Horizontes.
Te damos la palabra. Adelante, Salomé. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Muy bien. Los vamos a invitar a dejarnos sus preguntas y sus comentarios en el chat también del Zoom. Gracias. Muchas gracias, Geraldina, por la invitación. Gracias, Ivette. Gracias a todos los que están conectados. Hice todo lo posible por compilar un curso que dura aproximadamente 2 días y medio, 3 días. Es un curso de capacitación en multiculturalidad y sobre todo en comunicación y en management intercultural. Entonces, realmente el objetivo de esta noche no es que seamos expertos en interculturalidad, vamos a tomar los principales conceptos y sobre todo saber cómo analizar la cultura en la cual aterrizamos, en el país en el que vivimos, o aquellos que estén planeando venir a trabajar a Francia, que sepan tomar estos vectores, estos elementos de la cultura y que los sepan integrar para poder conformar poco a poco un plan estable, sólido de carrera de integración profesional. Bueno, vamos a ver básicamente 3 puntos, muy rápidamente. Vamos a tratar de irnos rápido para dejar el más espacio que se pueda a las preguntas y respuestas, que es lo que nos interesa más a todos. Vamos a dar una breve introducción de conceptos de cultura, de multiculturalidad y de interculturalidad, a ver rapidísimo el concepto de la comunicación intercultural. Vamos a dar algunas pautas y algunas estrategias de integración y finalmente pues vamos a responder a sus preguntas. Me preguntan mucho la gente que por qué incluyo en mi práctica profesional, sobre todo de aconsejar o de acompañar a las personas en este proceso de integración, ¿por qué incluir la interculturalidad? ¿Por qué la comunicación intercultural? Y bueno, ya hay 2 razones. La primera es que después de haber pasado por la industria, pues desarrollé toda esta carrera, estos primeros 15 años de ejercicio profesional en un ambiente completamente intercultural. Siempre trabajé con personas de todo el mundo y en todo el mundo. Y esto me dio muchas pautas para poder entender, porque yo misma me vi inmersa en muchas situaciones y en muchos conflictos, en problemas de choques culturales, de comunicación. Y cuando empecé a trabajar con personas, me di cuenta que había ciertos patrones repetidos, ¿saben? Ciertos problemitas que son subsecuentes y que ocasionan conflictos en la comunicación y las dificultades de integración profesional. La otra razón es que en Francia hay muchos organismos dedicados a la integración profesional, a la inserción. Hay asociaciones, existen coaches, existen profesionistas en este ámbito, pero abordan estos temas con un contexto que no siempre se adapta a los extranjeros, sobre todo a los recién llegados. Es decir, es información dada por franceses, para franceses, con códigos de comunicación franceses. Y pues esta información que se nos da es muy buena. Hay muchas capacitaciones que tienen realmente una calidad que no tiene par, que otros países no ofrecen, pero no están adaptados a nosotros como extranjeros. Pasamos a la siguiente. A la anterior, por favor. Exactamente, sí, se puede abrir todo. Bueno, aquí tenemos una caricatura que es a propósito un cliché. Es una persona que viene de México. Muchas gracias a la persona que me ayudó con los dibujos. Es un cliché que hicimos a propósito. Está el ángel de la independencia, perdón, y la torre Eiffel del otro lado, y va en una cuerda floja. En la mano derecha, si lo alcanzan a ver, pues tiene un diploma, como se le llama comúnmente en Francia, un título profesional, y en la izquierda es un sombrero, porque es como nos ve, ¿no? Vaya,
no vamos a generalizar, pero tenemos una imagen en el mundo y bueno, somos los mexicanos que llegamos a integrarnos profesionalmente a otro país. Este título profesional no nada más es un papel que atesta, no nada más es un papel que da fe que estuvimos 5 años, 4 años o 10 años o 15 años, en el caso de los médicos, por ejemplo, en una universidad o en un hospital capacitándonos para poder obtener la capacidad de ejercicio profesional. Es mucho más. El diploma o el título profesional es el resultado de nuestro esfuerzo, es el resultado del esfuerzo de la familia, es el resultado de nuestros desvelos, representa mucho, la verdad. Y es muy difícil tomar ese título profesional, que todavía es una práctica muy común en México, que vamos al despacho del abogado o del médico y ahí está el título profesional como una gran presea. Entonces, cuando emigramos, tomamos nuestro título profesional, le quitamos el marco y lo llevamos con nosotros. Y en ciertas ocasiones nos damos cuenta que ese título no vale aquí o no es considerado de la misma manera. Por eso cambiar de país significa emprender un camino durante el cual pues vamos a tener que adaptarnos y aprender los códigos y usos de una cultura que definitivamente no es la nuestra. Para explicar este concepto de cultura, vamos a utilizar esta idea de la pecera. Estamos como dentro de una pecera en la que ni siquiera nos damos cuenta que estamos ahí porque es el ambiente que conocemos. El agua es lo que nos rodea y no nos damos cuenta de otra cosa. La manera en la que vemos más allá de ese vidrio, vaya, de esa superficie que separa el aire de la pecera, pues nos deja ver la realidad desde esa perspectiva interior. Es también una imagen que se evoca con mucha frecuencia, la de los lentes, ¿no? Que tenemos lentes y si alguien me presta los suyos, que no están adaptados a mi vista, no voy a ver absolutamente nada o no voy a ver de la misma manera. Si a ese pez lo sacamos de esta pecera con una redecita, pues en primera instancia pues, va a sentir que lo sacamos del agua, ¿no? Y entonces se va a dar cuenta de que estaba dentro del agua. Entonces, cuando a nosotros nos sacan de la pecera, descubrimos otras formas de pensar, de funcionar, de reflexionar y otras maneras de percibir al mundo. Si recordamos un poquito el esquema anterior, vemos a un individuo que parte del ángel de la independencia, decimos que parte de su etnocentrismo y va hacia el etnorelativismo, es decir, que tiene que entender la manera en la que percibe las situaciones que se constituye en otro país. Va a tener que entender que su manera de ver el mundo no es la misma y no es que acepte todo y que se apropie de todo lo que vaya descubriendo, sino que simplemente es una cuestión de aceptación, de observación y de darse cuenta que hay otras maneras en otras partes del mundo, incluso entre nosotros, los seres humanos, todos tenemos maneras distintas de ver la vida porque cada cabeza es un mundo, ¿no? ¿Podemos pasar? Bueno, aquí los voy a invitar a que participen un poquito para que esto no sea tan unilateral, que no sea un monólogo únicamente. Hay muchas definiciones de cultura y que no las vamos a ver todas, obviamente, desde el punto de vista antropológico, sociológico, filosófico, y eso nos llevaría una eternidad. Pero hay una analogía muy utilizada de un iceberg. Esto lo hizo un sociólogo que se llamaba Gary Weaver en 1986 y él lo que decía es que en la cultura hay una parte visible y una parte invisible, una parte tangible y la otra parte que está inmersa. Todo lo que se encuentra en la superficie son las dimensiones
fácilmente detectables, como la arquitectura, la gastronomía, como los códigos de vestimenta. Y la fase escondida, la fase que está por debajo del iceberg, son los valores, los roles en la sociedad en función de la edad, de la manera de tomar decisiones, de resolver problemas. Y yo lo que quisiera que hiciéramos en este momento es que me dieran algunos ejemplos de prácticas visibles y de comportamientos en la parte evidente, en la parte tangible del iceberg de Francia, y después vamos a pasar a mencionar algunos que están en la parte profunda, en la parte que está sumergida. ¿Les parece? Darnos unos 20 segundos para que ustedes participen, que me den estos ejemplos y después los vamos mencionando. Empezamos entonces con las prácticas visibles y los comportamientos, si les parece. Geraldine. Yo diría justamente eso, ¿no? La adaptación, el cambio cultural. Por el chat. Por escrito. Sí, por favor. Ejemplos concretos que ustedes hayan visto, que vean todos los días o que imaginen si nunca han venido a Francia. Ejemplos de prácticas visibles. ¿Tienes algunas respuestas? Sí. No sé si Rosa las quiere compartir también. Tenemos el uso de apellido del esposo, por ejemplo, o 2 besos al saludarse. Muy bien. Están mencionando. Esto es lo que han compartido. Que nos dan más ideas, a mí se me ocurre, por ejemplo, bueno, esta está buenísima, que no hablan, o sea, hablan muy discretamente en público, que son muy râleurs, ¿no? Muy gruñones, muy apresurados, muy precisos y directos también, ¿eh? Depende, pero bueno. Nos dicen, te ven raro si usas tu apellido de soltera. Aquí hay un caso. La gente es muy reservada. No es correcto mirar a alguien por mucho tiempo, sobre todo en los transportes públicos. Es verdad. ¿Qué más tienen por ahí que no sonríen? En las cuestiones de integración profesional, por ejemplo, sigan escribiendo. Me viene a la mente esta situación que existía antes del COVID, obviamente, de saludar. Sí, muchos franceses se saludan de beso, pero en las oficinas me empezaron a utilizar los open spaces aproximadamente, yo creo que en los años 90, parece, me cuentan. Pero el hecho es de que tú llegabas a trabajar y había open spaces en donde había a veces 90, 80 personas y había que llegar escritorio por escritorio todas las mañanas a darle la mano uno por uno a todos los compañeros de trabajo. Y si no hacías este ritual, si no participabas en este ritual, era lo peor. Eras visto como un inadaptado, eras visto como un transgresor de las reglas, de los valores. Bueno, vaya, este es un ejemplo de lo que pasa, ¿no? En las empresas o de lo que pasaba, porque la gente se dejó de saludar de mano, ¿no? ¿Hay más ejemplos? Sí, tenemos, por ejemplo, en lo profesional, es verdad, LinkedIn se utiliza mucho más en Francia que en México. Es muy normal como que te agregues en las redes profesionales y en México no se practica mucho. La pause café cigarette, sí, esos tiempos personales. A Vianney le dijeron que nunca le sonriera a un hombre porque es muy fácil que lo malinterprete. Por ejemplo, yo veo la queja constante, como decía, o las frases de mediana aceptación, como pa mal, para algo que nosotros diríamos que está bien. Exacto. Es un shock, ¿no? Pa mal, no es suficiente. Y utilizan la parte negativa primero. Sí. Il fait pas chaud, il fait pas froid. Primero la parte negativa.
no comparten sentimientos, no sonrisas, vamos hablando de una personalidad más fría, menos expresiva, ¿no? No valorización de estudios de nuestro país sí mismo, de Suiza, nos dice Vero. Decíamos directos, sin filtros, que también puede ser algo bastante funcional, ¿no? Bueno, esta cuestión del lenguaje y de los filtros es algo muy curioso, sobre todo en los estudios de multiculturalidad. Es verdad, hay franceses que son muy directos, pero por lo general el idioma francés, que es muy rico, ¿no? Y además ellos están muy orgullosos de su idioma, eh, está lleno de matices. Hay 10,000 maneras de decir lo mismo sin decirlo, de interpretarlo con los ojos. Es un lenguaje de mucha interpretación. Entonces sí dicen las cosas directas, pero dependiendo también de la situación. Hay situaciones concretas en la vida de todos los días o en el trabajo en el que utilizan mucho el lenguaje no verbal y tienes que saber qué están diciendo porque puedes estar en una conversación muy importante y estar completamente perdido porque te perdiste la manera en que guiñaron el ojo o cómo, cómo demuestran que están cansados. Son nociones bastante sencillas, entre comillas, pero esto puede ocasionar que no entendamos, vamos a ver un poco más acerca de la comunicación, pero que no comprendamos un mensaje como lo tenemos que entender y que esto impida que avancemos en nuestro proceso de adaptación cultural. Tenemos aspectos más positivos. La cultura, creo que se refieren a la parte cultural artística, que es muy accesible y presente a ¿Sí? todos estatus. Yo recordaba la necesidad tremenda de reposo como una exigencia, ¿no? Y como una parte del lenguaje también todo el tiempo. Il faut se reposer, il faut se reposer. Y bueno, y entonces esto, perdón, para terminar la parte del lenguaje, sí, el francés, el idioma, es un lenguaje de alto contexto, perdón, de bajo contexto. Aunque parezca que son muy directos, hay culturas que son más explícitas, que necesitan mucho más explicación, como los ingleses o los estadounidenses. Saben, en el ámbito laboral esto es muy palpable. Las personas que están en Estados Unidos no me dejarán mentir. Cuando tú tienes una junta o cuando hay un proyecto, se comienza un proyecto, hay una fase, un día en el que se explican las fases, se explican las etapas, se explica quién va a formar parte y todo con lujo de detalles. Los estadounidenses son muy amantes de los manuales para explicarnos realmente con peras y manzanas cómo se va a desarrollar un proceso, qué es lo que tenemos que hacer. Tratan de explicarlo y explicitarlo todo. Y los franceses no. Es por esta razón, y también me darán esa razón, que cuando estamos buscando información, ya sea acerca de trámites, de cualquier naturaleza o acerca de un diploma, acerca de una capacitación, no hay suficiente información. Y vas a preguntar y a ellos les molesta a veces responderte. Y esa molestia viene del hecho de que ellos piensan, asumen, creen que tú entendiste o que tienes la responsabilidad de entender lo que ellos te quisieron decir con un... ¿Saben? Esto es una situación un poco chusca, pero sucede con mucha frecuencia. La siguiente. Aquí rápidamente vamos a ver dos conceptos, el concepto de multiculturalidad y de interculturalidad. ¿Y por qué? Pues porque vivimos en Europa, es un ambiente completamente intercultural. De hecho, bueno, estos son conceptos que parecen muy nuevos, pero no lo son. El hombre empezó siendo nómada y un día se asentó y después empezó a tener contacto e interacción con otros seres humanos que fueron intercambiando modos de canje, de comunicación y se fue estableciendo la multiculturalidad. El prefijo inter quiere decir entre, en medio, entre varios, y multi quiere decir muchos. Interculturalidad es la relación que hay entre varias culturas,
y multiculturalidad es la convivencia que existe entre distintas culturas. Y si pudiera establecer una diferencia entre la multi y la inter, es que la interculturalidad se refiere más al proceso de comunicación, de interacción y de relación entre diferentes culturas, y la multiculturalidad se refiere a la convivencia de diferentes culturas. De hecho, hay otro concepto que es interculturalidad, en el que varias culturas pueden estar en el mismo territorio y no interactuar o no comunicarse entre ellas, ¿no? Podemos pasar. Ok. Bueno, aquí vamos a ver el esquema tradicional que todos conocemos del proceso de comunicación, en el cual hay un emisor, hay un receptor, hay un canal, hay un mensaje, en el que pueden existir ruidos en el proceso de comunicación. Y pues la comunicación intercultural es tradicionalmente cuando un emisor y un receptor pertenecen a culturas diferentes, ¿no? Y en el proceso, los patrones de codificación y descodificación son significativamente diferentes por causa precisamente de las diferencias culturales. Y como ya lo mencionamos, la comunicación intercultural pues no es una comunicación armónica ni simétrica. Y aquí es en donde está la utilidad de lo que estamos tratando el día de hoy, que este proceso implica un ciclo repetitivo donde se van añadiendo desafíos nuevos hasta que la persona pueda manejarse de manera segura y normal en una nueva cultura, o por lo menos lo más cercano a la normalidad, porque estas situaciones de falta de comprensión, de falta de adhesión a una cultura, provocan mucho estrés y hacen muy lento el proceso, ¿no? Para que podamos nosotros integrarnos plenamente, sobre todo al trabajo. ¿Podemos pasar? Antes, al anterior. Bueno, a la anterior, por favor. Bueno, en esta solamente se las voy a enseñar, no nos vamos a estacionar aquí. Son estrategias para potenciar la comunicación intercultural y están encaminadas a adquirir los conocimientos sobre la cultura extranjera, sobre sus tradiciones, su historia, sus mitos, sus creencias. Y si lo extrapolamos al ámbito de la búsqueda de trabajo, pues es conocer el contexto económico en el que estamos, el contexto económico del país, las dificultades de la industria o el potencial que tienen determinadas ramas de la economía, el desarrollo que está teniendo el Big Data en todo el mundo, no sé, este tipo de cuestiones que nos van a llevar a buscar oportunidades más fácilmente. Acerca también de las tradiciones, de la cultura laboral, de cómo se entreteje esta red empresarial en cada país. No sé, a algunos les parecerá intrascendente, pero vamos a adaptar mejor nuestra estrategia de búsqueda de trabajo si conocemos cómo funcionan las grandes empresas, o si estamos conscientes si se trata de una empresa pequeña, una empresa mediana o de una empresa grande. Si esa empresa grande es multinacional, por ejemplo, y si es francesa, es decir, que es de capital francés y de management completamente francés, y si tiene filiales en otras partes del mundo, es decir, que vamos a adaptar nuestras competencias culturales a ese nuevo contexto y lo vamos a ir afinando. ¿Podemos pasar? Por favor. Gracias. La integración cultural, entonces, es un proceso de autoconocimiento, porque sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando, las dificultades que estamos teniendo,
es un proceso de conocimiento del otro y de adquisición de nuevas habilidades, las cuales el respeto es muy importante, y así es como el pez va de una pecera hacia otra con este enfoque de adaptación, lo cual es muy importante, ¿no? Cuando llegamos a vivir a Francia, y yo aquí me gusta mencionar eh, esta acción que tiene un director técnico o un coach de algún atleta de alto rendimiento. Antes de ponerlos a jugar y de explicarle las estrategias, el primer paso es sentarse a observar. Van a ver cómo los otros, cómo juegan, cómo se comunican, cómo se voltean a ver entre ellos, quién tira primero, quién avanza después, cómo se pasan el balón en el caso del fútbol. Bueno, no conozco mucho, no soy amante del soccer, pero en todos los deportes existe esta necesidad de conocer al otro, de saber cómo juega, para después nosotros, una vez que estemos en la cancha, adaptarnos a su juego y pues poder, bueno, en el caso del deporte el objetivo es ganar, pero aquí también el objetivo nosotros es adaptarnos, y es cuando es preciso darnos ese tiempo de observación, de asimilación, de adaptación y de adquisición de esta manera de implementar estrategias del otro para que para mí posteriormente sea más fácil. Y bueno, no los vamos a ver todo, pero les propongo ahora que veamos algunos aspectos que son muy pertinentes, que tomemos en cuenta en este proceso de integración profesional, porque, bueno, son aquellos en realidad en los que mis clientes han tenido mayores dificultades, en los cuales yo veo que hay menos información o mayores sorpresas, desafortunadamente sorpresas no muy buenas, ¿no? Cuando llegamos aquí. Bueno, el idioma ya hablamos un poquito de esto. La importancia social del trabajo. Y esto se los menciono para que entiendan por qué es la actitud incluso de nuestro entorno familiar y de la sociedad con respecto a este tema. Tener una profesión, tener un trabajo formal en Francia es muy importante, porque dentro de la escala social, en función de lo que hagas, es como te van a percibir. Y no es que seas panadero y te van a poner abajo, y si eres manager de alto rango te van a poner arriba, no. Es decir, que tú eres un panadero plenamente integrado, tienes tu negocio, trabajas, te levantas a las 2 de la mañana todos los días, y eso va a ser digno, porque el trabajo tiene una importancia social fundamental. El trabajo, perdón, dignifica al ser humano. Y esto es muy importante en Francia, lo cual percibimos en algunos de nuestros países en Latinoamérica de diferente manera, porque allá digamos que la percepción de cómo colocamos socialmente a una persona está dada en muchas ocasiones por el bolsillo, no por su posición económica, y en Francia no. En Francia está por el trabajo, es muy importante poder trabajar. No, todavía no termino. Tener un trabajo en Francia además es sinónimo de estabilidad, cuando se obtiene un CDI, que es un contrato de larga duración o una plaza por vida, por decirlo de alguna manera, es lo que te va a dar lo que te va a abrir las puertas, perdón, a poder rentar un departamento o a comprar un departamento o a comprar un auto. Realmente es sinónimo de estabilidad. Una persona que logra tener un trabajo remunerado
legal y un trabajo a largo plazo. Un CDI es como un premio, es como nuestro título profesional. A los franceses es tener el trabajo, ¿no? Los papás están muy orgullosos de que sus hijos tengan un trabajo, un CDI, aunque esto está cambiando con el contexto económico actual, pero todavía es muy palpable en la cultura francesa. Vamos a hablar rápidamente del sistema educativo. Este tema es muy palpable, muy delicado y muy lastimoso en algunas circunstancias, porque en algunos casos también en América Latina no tenemos esta cultura de la previsión. Entonces llegan muchas personas con títulos profesionales, con diplomas de profesiones reguladas, que se llaman aquí en Francia, y se dan cuenta de que no pueden ejercer. ¿Y qué es una profesión regulada? Para que entiendan, en Francia hay básicamente dos tipos de profesiones, las reguladas y las no reguladas. Las reguladas son aquellas en las que el ejercicio de la profesión está sujeto a la obtención de un diploma francés, un diploma otorgado por la Educación Nacional. Y las no reguladas, pues no, se puede ejercer de alguna manera libremente una profesión siempre y cuando se tengan la calificación y también los títulos profesionales para ejercerlo, pero digamos que no hay este requisito de por medio de tener un título profesional. Y es muy complicado que aquellos profesionistas que he acompañado en varias ocasiones, que son médicos, que son químicos, que son nutriólogos, hay muchos arquitectos, ingenieros civiles, gente muy brillante que nunca creyó que pudiese existir en este país una tal restricción, ni siquiera les pasó por la cabeza y llegan aquí y les dicen, pero es que no puedes trabajar. Y esto es muy traumático y es muy difícil de asimilar porque los procesos de integración profesional pueden ser mucho más largos, pueden dar cabida a una reflexión muy larga, ¿no? Y va a tomar obviamente mucho más tiempo del que se prevé. Además, bueno, que en esta cuestión de los títulos y las equivalencias, no sé si estén enteradas algunas personas, no existe un sistema de equivalencia de títulos entre Francia y México. Francia y los países en Europa, ellos sí tienen un marco europeo que determina y tienen acuerdos firmados que reconocen las competencias profesionales entre distintas profesiones no reguladas, y un médico francés puede ir a ejercer a España, o un español puede ir a ejercer a Rumania y así, ¿no? O sea, ellos pueden circular en la Unión Europea y trabajar en donde quieran bueno, tienen que hacer algunos trámites adicionales, pero digamos que no tienen este freno tan presente como lo tienen los países de Latinoamérica. Y bueno, es muy importante saber que nuestros títulos, nuestros diplomas, como no existe este sistema de equivalencia, únicamente podemos recurrir cuando se puede, cuando nuestra profesión es no regulada, a los sistemas de comparabilidad. Hay un organismo europeo que muchos han escuchado hablar de él, se llama el ENIGNARIC, y este organismo compara los contenidos académicos de un programa de estudios mexicano y un programa de estudios francés, y tiene una lista de criterios, los cuales, si se cumplen, establecen que este diploma mexicano es equivalente al ciclo segundo, por ejemplo, de la carrera de ingeniería, o en ocasiones ellos definen que es equivalente al tercer ciclo, es decir, al BAC plus 5, y que su ingeniería es perfectamente reconocida aquí en Francia, ¿no?
Entonces, bueno, estos criterios no los conocemos, hay poca información y, y es a veces difícil poder compilar todos estos elementos, tanto comunicativos como culturales, como, como de información, de los expedientes, que aquí arriba puse burocracia, porque ustedes saben también que en Francia es primero tengo título de séjour y luego existo. Primero existimos en la burocracia y poco a poco tenemos que existir en el seguro social y en el seguro de gastos médicos mayores, y todo lo que hacemos todos los días necesita hacer un expediente. Absolutamente todo, incluso en la búsqueda de empleo. Vamos a terminar con los métodos de búsqueda de empleo. Y en este apartado yo los voy a invitar a que se tomen un tiempo necesario, muy necesario para poder analizar este ambiente laboral que existe en Francia y sobre todo irse a los detalles de su rama. ¿Por qué? Porque tengo muchos clientes que en esta presión que todo el mundo en algún momento dado sufrimos por integrarnos, porque ya tenemos que participar con el gasto familiar, porque ya nos quieren ver dentro del sistema lo más rápido posible, porque ya hay que comprar el departamento y tener un CDI. Entonces no nos damos cuenta y firmamos con la primera empresa que nos ofrece un trabajo. Y a veces yo tengo clientes que llegan en situación de burnout porque precisamente estaban en empresas que no son compatibles con sus valores, con su manera de ver el mundo, con su manera de trabajar. Entonces yo recomiendo mucho que se tomen ese tiempo de introspección y sobre todo de análisis, que vayan a buscar a las empresas, busquen información, revisen sus proyectos, si tienen procesos de inclusión, que vean cuántos extranjeros tienen en sus filas, si tienen políticas, no sé, compatibles con la ecología, vaya, algo que realmente les llame la atención, que resuenen ustedes y que vaya a ser más fácil que ustedes se integren a esta empresa en la cual vayan a trabajar. Bueno, finalmente, bueno, voy a mencionar las cuestiones de ESB, la carta de motivación, que están cambiando los métodos, se están modernizando, pero es importante aprender a trabajar con estos documentos bajo los criterios que se utilizan en Francia. Hay muchas instancias, como ya lo dije, está Pôle emploi, está la APEC, las asociaciones, hay personas que trabajan independientes para ayudar a afinar y hacer que estos documentos se redacten de una manera mucho más eficaz y adaptada. Pero bueno, háganlo, apréndanlo ustedes. A veces hay franceses muy buena onda, porque obviamente que hay muchos franceses muy buena onda. Algunos llega un amigo y te dice, no te preocupes, yo te redacto la carta de motivación y nada más le vas cambiando. Y entonces redacta la carta de motivación en la cual le vas modificando nada más el nombre de la empresa y te das cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con los requerimientos del puesto, ¿no? Entonces estos detalles te quitan credibilidad como extranjero, porque denotan que no sabes en dónde estás, hacia dónde vas. Y algo muy importante, con lo cual voy a terminar, es que un reclutador o un organismo que valide, por ejemplo, hay personas que no quieren trabajar en una empresa, ¿no? Y que van a hacer un proyecto de creación de empresa, que van a emprender, pero siempre hay que hacer este ejercicio de la soutenance, es decir, defender tu proyecto.
Y un aspecto muy importante es la coherencia. La coherencia que nosotros le demos a nuestro proyecto profesional, cómo lo defendemos, cómo lo explicamos, y entre más creíble sea, obviamente con hechos, que esté respaldado con hechos, pero también en la manera en cómo lo estructuremos, cómo lo defendamos, cómo seamos capaces de debatirlo, esto va a dar mucha confianza a la persona que tenemos enfrente. Entonces, bueno, yo los invito a tomar en cuenta estos aspectos y muchos otros para que la integración se pueda dar de una manera, pues, más suave, que los choques los va a haber tarde o temprano, pero cuando estamos conscientes de la pecera en la que estamos inmersos ahora, va a ser mucho más fácil, ¿no? Bueno, pues les agradezco. A ver. Muchas gracias, Salomé. Yo creo que hay muchas observaciones de toda tu ponencia de esta tarde, todo lo que nos has compartido de las competencias y los análisis para poder postular a un puesto de trabajo, de las relaciones interculturales. Hay algunos comentarios aquí que también Rosa nos va a compartir unas ideas que habíamos expresado de toda tu ponencia. Adelante, dejo de compartir pantalla para que todas se puedan saludar también y después cerramos con nuevas invitaciones para los programas que estamos organizando para el mes de febrero. Únicamente me gustaría compartirles una frase que a mí me gusta mucho, que me habla mucho, como se dice en francés, ¿no? Que me dice mucho. Es de un sociólogo que se llamaba Hafter. Él es como el padre del management intercultural. Y él decía que si el cerebro es el hardware, como la cultura es el software. Es decir, que si ustedes no conocen cómo funciona este software, el software de un país, pues no van a saber cómo utilizarlo, ¿no? Entonces esta clave es muy, perdón, esta frase es muy ilustrativa del tema. Muchas gracias, Salomé. Las invitamos a todas a que, bueno, y todos, a que no duden en escribir en el chat estas preguntas porque se las vamos a hacer y las va a estar viendo. Y sobre todo también se puede contactar después. Respecto a la parte de los estudios, que este es el shock principal del que nos hablabas, nos preguntan, por ejemplo, dame un segundo, si los estudios no se terminaron, si no existe una titulación y se tienen los créditos completos, esto es lo que entiendo con trunco, si también se puede hacer una validación, bueno, una revisión con el ICNARIC. Sí, sí se puede. En este caso es posible porque el paso lógico después es hacer algún tipo de estudios en Francia. En la mayoría de las veces esa es la solicitud que se hace, ¿no? Es un trámite que existe y que si son estudios incluso en áreas médicas, esto se puede hacer. No es una revalidación, esto lo tengo que decir, no es una revalidación, simplemente se reconocen los créditos, se reconocen ciertas unidades para poder seguir estudiando aquí. Y la consecuencia de esta pregunta es, si no se valida ese estudio extranjero, que ya quedó claro que no se valida, pero se emite un nivel, por decirlo así, lo recomendable es optar por una formación local de reconversión profesional. Depende de la carrera, ¿no? Depende de la carrera y depende del caso. Realmente, como lo decía en la ponencia, este proceso de adaptación conlleva mucho al autoconocimiento y el conocimiento obviamente de las posibilidades. Entre más información tengamos acerca del plan A, bueno, saben, yo soy logística, soy logista de formación, entonces todavía mantengo, digamos, esta línea de los procesos y también de tener esta opción A, B, C, D, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho con mis clientes analizar cada una de las opciones
ir al detalle de cada uno de las posibilidades para ya después tomar la mejor que convenga a la persona en el mediano plazo, en el largo plazo, y así va a poder tomar una decisión más en conocimiento de causa, vaya. Nos están, claro, la validación de aquí de experience, que es esta parte justamente, ¿cómo se llama? Todo está muy enfocado en ICNARIC. Es que tienes mucha razón en cómo comenzabas la presentación, ¿no? Hablando de esta parte tan de shock con los estudios, tantos años de estudios, tantos esfuerzos, colegiaturas, desplazamientos, tantas cosas. Entonces, sí, pues en ICNARIC nos preguntan si se tramita también con el ICNARIC esta parte de validación de aquí, No. de experiencia, no. No, el ENIC-NARIC lo único que establece es un certificado de comparabilidad para profesiones no reguladas. Y también hace este segundo trámite, que es establecer las equivalencias para poder seguir estudiando aquí. Para todos los estudios truncos, justamente, ellos establecen un certificado que dice hasta qué nivel, digamos, ellos consideran con respecto al sistema educativo de nivel superior en Francia, un medio superior, cómo se posiciona. Entonces, a partir de ahí, la persona puede empezar, si a lo mejor en México estudiaste 4 años no sé, de X carrera y estudiaste una carrera trunca, es trunco, entonces aquí vas a poder retomar a partir del segundo año. Pero ¿Tú consideras que la edad y el orgullo son dos barreras, además de todo esto, para continuar en los estudios o para retomar estudios? Yo personalmente pienso que no. Yo cuando estuve estudiando el último MBA, yo tuve un compañero que tenía ya 52 años, ¿no? Ya iba, como decían, ya iba de salida. Y, y no, yo creo que nunca es tarde. Obviamente que la dificultad es más cómo posicionarse. También depende mucho de la experiencia que se tenga, pero hay que estudiar mucho cómo posicionarse en el mercado laboral, con respecto a qué, con respecto a quién, y buscar justamente esas empresas que están en pro de contratar talento con experiencia. ¿Sabes? No vas en estas circunstancias no vas a ir a postular a un startup en donde la mayoría son jóvenes, ¿no? Pero a lo mejor puede ser que el dueño del startup piense en que necesita experiencia en la empresa y contrate a una persona de más de 45, ¿no? Pero claro, en Francia además que hay una política de no exclusión y claro que se puede. Lo pregunto porque creo que muchas veces, y he escuchado muchas veces esto, y creo que todos por aquí, ¿no? Que es como, ya trabajé 15 años, o ya trabajé 10 años, o estoy en los 30, no voy a volver a empezar, voy a ser el más grande del salón, ¿cómo me voy a ver? Pues, ¿por qué no? Porque creo que más tiempo te tardas en pensar todo eso que en lo que ya lo hubieras hecho, ¿no? Claro, yo tengo conocidos, gente de mis antiguas redes que han cambiado también, como yo, ¿no? Que han cambiado de empresas y te encuentras en una aula con 20 jóvenes de 23 y tú que ya estás finalizando la tercera década, ¿no? Entonces sí hay una diferencia muy abrupta de edades, pero todos estamos ahí para lo mismo, para aprender y pues hay que quitarse de encima, ¿no? Este miedo de volver a empezar cuando se puede volver a empezar. Sobre todo, qué importante ha sido tu trayectoria. Tú tenías, vamos a decir, una carrera fija dentro de empresas de grandes grupos, como fueron Alstom, Valeo, y sin embargo decidiste empezar con tu propio proyecto de consultoría y apoyar a todas estas mujeres y hombres que ahora necesitan ese camino para lanzarse en solo. Entonces, qué interesante ha sido tu trayectoria y esa decisión que tomaste. Me imagino que no fue fácil y que diste ese brinco también. Platica un poco.
Pienso que una vez que estás dentro del sistema, es más fácil buscar las soluciones para poder implementar los nuevos proyectos. Y así como yo, hay muchas personas que todos los días dejan dejan un CDI para abrirse paso en otros horizontes, y pues tenemos la fortuna de que en Francia existan las instancias, existan los apoyos, existan las herramientas también para poder llevar a cabo los proyectos. Y ahora incluso la Cámara, ¿no? Que está abriendo las puertas a mujeres emprendedoras que, si se les dificulta aún el proceso de integración por causa del idioma, pues puedan recurrir a la Cámara para que no se estanquen y para que sigan avanzando. Lo importante es seguir avanzando, lo importante es trabajar, y lo importante es seguir adelante en este proceso de dignificación del ser humano a través del trabajo. Finalmente, pues compartir lo que somos es lo más importante, ¿no? Es Tenemos un correcto. comentario, Sí, sí. perdón, No, tenemos un comentario adelante. que es como en contraparte a esto. Nos dice Ede, no sé quién es, pero bueno, nos dice, culturalmente me ha tocado ver que es mejor visto encontrar un empleo en una corporación que emprender un negocio, y que el que emprende no tiene tantas facilidades como un empleo. ¿Es cierto o falso? Y creo que lo dice comparado con Estados Unidos, que te dan todas las facilidades administrativas para ser un entrepreneur y te motivan y apoyan para hacerlo. Es que creo que es parte de esta misma acceso a la información que decías, ¿no? Porque creo que apoyos y posibilidades hay muchas, pero Sí, esa facilidad de encontrar, es, cuéntanos. es completamente cierto. Existe en Francia, el francés no es por definición muy aventurero, ¿sabes? No le gusta el riesgo, prefiere, por eso es esta cuestión del CDI, de buscar, de buscar tu zona de confort, de buscar el juste milieu, la estabilidad, de construir un poco tu propia pecera y quedarte ahí, porque pues es lo más, es lo más cómodo. Y es verdad que la gente, cuando cuando escuchan que vas a dejar un CDI de cadre superior con un salario de determinado monto, y que tienes un montón de ventajas, que tienes coche de la empresa, que tienes esto y esto, y te dicen, pero estás completamente loca, ¿no? Es algo impensable. Y en Estados Unidos, pues es diferente, ¿no? Esta actitud frente al riesgo, frente a las oportunidades. Esto es verdad, ¿no? Quienes tenemos en la cámara abierta, se vieron nuestras cabezas moverse así, porque estamos emprendiendo y haciendo cosas que nos han dicho justamente, pero ¿por qué te complicas la existencia en hacer esto si podrías estar cobrando un sueldo tan tranquilo, ¿no? Pero Claro, bueno, para todos hay. porque en Francia el contrato básico es de 35 horas, 37,5 para el nivel cadre. Para los que no sepan, un cadre en francés, cadre, significa marco. Entonces es aquel que enmarca a los otros. Es la definición básica, digamos, de un manager, pero no todo el mundo es manager. Es alguien que tiene estudios superiores, ¿no? Ahí van los ingenieros, la gente que estudia mercadotecnia, la gente que estudió en las grandes escuelas de ingenieros, las Grande École, la gente que tiene cierta experiencia. Ahí van, ¿no? Ahí van los cadres. Y yo creo que la pandemia nos dio un ejemplo de la iniciativa de los hombres y mujeres a querer salir de sus empresas para buscar ser su propio jefe, crear sus propios proyectos. Aprendimos mucho durante estos momentos, y también en estos años nos hemos dado cuenta de la cantidad de mujeres emprendedoras que traen una idea de negocio, que se acercan a la cámara, y para nosotros ha sido un verdadero honor estar acompañando a todas estas mujeres líderes con sus proyectos. Realmente por eso nos hemos acercado también y estamos apoyando este programa de emprendimiento
en donde mujeres las vamos a estar acompañando con su business plan para que saquen adelante un gran proyecto. Ha sido muy entusiasmante todo este Sí, y en Francia proceso. hay instancias, hay incubadoras, hay organismos que trabajan de la mano con Pôle emploi, como el BG Badil. Hay realmente muchas posibilidades de crear una empresa, de crear su propia actividad profesional. El problema, entre comillas, y la crítica que le hago yo al sistema es que todas estas instancias, ya sea para buscar un trabajo en Francia o para buscar otro tipo de actividad profesional, están completamente enfocadas y digamos que todo el sistema está hecho por franceses y para franceses. Entonces, dentro de este proceso, ya sea de búsqueda del primero o del segundo, hay choques culturales muy importantes, pero bueno, hay que saber, ¿no? En dónde tenemos los pies puestos. Estamos en Francia y hay que aprender, ¿no? Sentarse como el director técnico y ver cómo juegan. Saber desde qué ángulo van a tirar, porque porque es así como vamos a poder reaccionar y cómo vamos a reducir todo este estrés, porque provoca mucho estrés, mucha tristeza, y esto conlleva a muchas personas a situaciones a veces pues de pérdida de confianza, ¿no? Porque no les explicaron, no les dijeron, no les dieron suficiente información y piensan que todo es culpa suya, pero sepan que no, que es el contexto, que es la manera también en que los franceses piensan y ven a los extranjeros. Y no estoy haciendo una amalgama con esto, porque precisamente el gobierno francés, estoy convencida de ello, una de las acciones que tendría que hacer para facilitar la integración de extranjeros es capacitar a todos los consejeros de Pôle emploi, de la APEC y demás en estas cuestiones de comunicación intercultural, porque así no vamos a tener miedo de ir a preguntar, sabemos que nos van a responder, que nos van a dar la información que necesitamos y que no vamos a tener que estar preguntando por aquí, por allá. Y es por eso que esto me ha facilitado mucho las cosas, porque por un lado, pues me he capacitado en todas estas cuestiones, pero yo puedo ayudarle a las personas a ahorrar todo ese tiempo que se pierde en ir a diferentes instancias durante 5 años, que unos les dicen una cosa y otros otra, y pierden 5 años o 3 años, no sé, preciosos de su vida en tocar puertas y finalmente en no concretar esos proyectos que se van, ¿no? Justamente nos pregunta, por ejemplo, Vianney, que cómo le va a ir mañana que empieza su proceso con Pôle emploi. ¿Qué le recomiendas para que lo haga efectivo y no vaya muy lento? ¿Qué te recomiendo? Pues recomiendo que, que tomes esta noche un tiempo, unos 15 minutos, para que escribas en una hoja lo que tú quieres, para que el consejero sepa que tu proyecto está claro. Si lo que tú necesitas, por ejemplo, si lo que tú quieres y necesitas es una capacitación, pues escríbelo, ¿no? Y además, busca en internet 3 escuelas o 3 organismos de formación o 4 que estén impartiendo esa capacitación. Y esto facilita mucho las cosas, porque yo creo que Pôle emploi tiene cosas buenas, tiene una imagen muy mala, la verdad, ¿no? Pero tiene cosas muy buenas. Hay gente también que es eficiente. Lo que pasa es que pues no saben tratar a los extranjeros. Pero si nosotros llegamos con ellos presentándoles como a ellos les gusta, como ellos le esperan, un plan o una idea concreta o más o menos de lo que queremos, va a ser más fácil. O si realmente no tienes idea de lo que quieres hacer, hay que decirlo así. Yo soy mexicana, soy extranjera, tengo tanto tiempo viviendo en Francia, tengo tal diploma y no sé qué hacer con él. No ser un poco directos, explícitos en la información que les damos. Te deseamos mucha suerte, Vianney, y les quería hacer un comercial. Precisamente para el foro del 8 de abril estamos invitando a una persona que trabaja en Pôle emploi
y nos va a dar una charla en español, porque ella se dedica precisamente a atender extranjeros, de los trámites, modalidades, titre de séjour, los diferentes trámites que se necesitan para el titre de séjour, que aunque no seas solicitante de empleo, puedes postular también y aprovechar diferentes formaciones. Entonces, el 8 de abril los esperamos porque esta persona nos va a dar una charla muy interesante, aparte en español, para poder entender bien todos esos conceptos que a veces son un poco complicados, como mencionábamos. Nos preguntan, vamos a ver, ¿qué estrategia tomar para adaptarse mejor? Es muy general. Y buscar mejor información en la cultura francesa. ¿Cómo evitar el se supone que debería saber esto? Que le ha pasado muchísimo y que nos comentabas hace un rato. La mejor manera es tirarse al agua. Es buscar oportunidades para impregnarse la cultura. En Francia hay cosas que me gustan mucho, como por ejemplo en ese inter en el que estamos buscando trabajo, las asociaciones contratan voluntarios, muchos voluntarios. Y hay puestos de voluntariado que son realmente puestos, ¿no? O sea, no te pagan un centavo, pero es un puesto en el que tú vas a coordinar, un puesto en el que vas a participar en un proyecto, un puesto en el que tú vas a coordinar, en el que vas a ir todos los domingos a trabajar con el equipo de la asociación que limpia los jardines en París. No sé, hay asociaciones en toda Francia de todo y en todos los rubros. Y el hecho de trabajar con una asociación, de ser voluntario, es una forma que a mí, en lo personal, me parece excelente para poder avanzar. Puedes dar 2 horas de tu tiempo a la semana, 1 hora de tu tiempo a la semana en lo que a ti más te guste, en lo que tú más quieras. Y esto además es capitalizable por si no lo sabían. Tú puedes hacer valer esa experiencia en la asociación como una experiencia de trabajo. Y no solamente te va a ayudar a trabajar, a entender cómo trabajan los franceses, sino también vas a poder integrarte, mejorar el idioma, comprender sus procesos y tener una nueva experiencia de cultura dentro de la cultura. Yo realmente les aconsejo mucho ver todas las oportunidades de voluntariado que hay, porque esto a mí me parece maravilloso, ¿no? La cultura del voluntariado. Es correcto, lo pueden incluir en su CV precisamente, el haber colaborado en asociaciones de Francia. Nos preguntan dónde se buscan los voluntariados. Esto es a través del interés que tenga cada uno, buscar más o menos los... Hay un sitio que no lo tengo en mente exactamente, pero si tú googleas, no sé, ¿cómo se dice? Benevol France o Benevol Paris o algo así. Hay 2 o 3 motores de búsqueda que tienen ahí ofertas de voluntariado en muchos sectores. Benevol.fr. Sí, exacto. Y bueno, estamos fuera de tiempo, sí, realmente es muy urgente, pero todos los meses de septiembre, en todas las alcaldías del país, hacen la feria de las asociaciones, la Foire des Associations. Y ahí hay, bueno, múltiples ofertas y oportunidades para poder ser voluntario, ¿no? Pues muchas gracias, Salomé. Ha sido muy, muy enriquecedora tu plática. Estoy segura de que va a haber todavía muchas preguntas. Me voy a permitir compartir pantalla nuevamente para mostrarles una conferencia que vamos a tener en el mes de febrero. Bueno, aquí están los datos de la cámara. Nos pueden escribir a contact, solicitar información de los talleres, de todo el evento de emprendimiento que se va a estar organizando ahora junto con el IME y el Instituto, con la oficina del consulado. Y para el 8 de abril, el foro, que también los esperamos. Gracias por contactarnos. Los queremos invitar. En el mes de febrero vamos a tener
una charla el 16 de febrero por si quieren apuntar de una vez la fecha. Continuando con todos estos programas especiales de parte de la Cámara de la Ventanilla de Asesoría Financiera, vamos a tener el tema emprendimiento, por dónde comenzar, usando el Business Model Canvas como punto de partida, con ejemplos de aplicación, casos prácticos. Platicábamos con el speaker que nos va a dar la charla el 16 de febrero, que los rubros más fuertes dentro de la comunidad europea, radicando aquí, comunidad mexicana radicando en Francia, ha sido también el área de restauración, el área de industrias creativas. Entonces, ¿cómo poderlos apoyar, un poco más orientarlos con ejemplos de aplicación y casos prácticos? Los invitamos el 16 de febrero a que nos acompañen y, por supuesto, a seguirnos en las redes para todos los eventos que se organizan. Cada mes tenemos también lo que se llama el Tacos Business and Networking, que es un momento para compartir experiencias, para encontrar socios para nuevos negocios, para escuchar anécdotas y experiencias de empresarios y emprendedores que a lo mejor ya pasaron por el camino que tú estás a punto de iniciar. Ha sido muy productivo todo esto. Los invitamos a participar. Queremos agradecerte, Salomé. Agradezco a todo el equipo de la Cámara por estar presente siempre para el éxito de estos proyectos y el equipo de la Ventanilla de Asesoría Financiera. Muchas gracias a todos y los esperamos también en el 16 de febrero. Gracias. Buenas noches.